Cristiano Ronaldo, él utilizó un vientre de alquiler para hacer esto que estamos comentando. Que dentro de no muy poco será posible trasplantar un útero a un hombre, porque una mujer ya se ha hecho. No quiero criticar a ninguna condición religiosa, ¿eh? Darle sentido, y no sé darle sentido a las cada cosas. religión que piensa al contrario, ni quiero meterme en ello, pero yo creo que hay que adaptarse hoy en día las religiones o los modos de pensar a esas cosas que hoy en día, por suerte, se pueden hacer. ¿Le damos a dar nombre de ser humano o será un ser inferior y lo podemos destripar para utilizarlo como donante de Pero aquí, órganos? Jordi, también se está hablando mucho de, claro, que hay países en los que este tipo de regulaciones y tal no van a existir nunca. No voy a dar nombre de países, pero que pues se atreven con todo. Jordi, buenos días. Hola, buenos días, Miguel Ángel. Estamos todavía en vacaciones, Jordi, regresando a las vacaciones en algunos casos. Exactamente. Pues vamos a dar con una entrevista hoy muy curiosa. Vamos a hablar de bebés a la carta, de embarazos en hombres y mujeres. Sí, que esto ya existe, Miguel Ángel, ya existe. Ya existe. No, esto no es ciencia ficción o inteligencia artificial. No es una invención, esto es real. No es un mito, es algo real, Sí. ¿verdad? Bueno, en esto de hombres y... Explícanos un poquito en qué consiste esto del embarazo de hombres y mujeres. Tú sabes, Miguel Ángel, que ya se ha hecho, ¿no? Se ha hecho en mujeres lo que llamamos el trasplante de útero. Es decir, una mujer porque tenga su útero malformaciones, ¿no? O una mujer joven que por una patología X, tumoral, no tumoral, o un útero mal formado, pues se le ha sacado ese útero y gracias a una donante mujer, de diferentes tipos de edades, porque el útero es importante. Uno piensa, oye, si a mí me trasplantan un útero, una mujer joven de 25 años, suponemos, Miguel Ángel, se lo puede dar a una mujer de 60 o 70 años. Se trasplanta ese útero y ese útero ha engendrado ya bebés, y hay muchos bebés, más de miles de bebés, Miguel Ángel, a día de hoy, que han nacido de úteros trasplantados. ¿Se puede trasplantar un útero a un hombre? Sí. Caramba. ¿Se ha hecho? No. Pero se puede hacer. Y por tanto, hoy en día, claro, es posible trasplantar un útero de una mujer a un hombre, ¿vale? Y después, claro, una mujer, por ejemplo, que se trasplante un útero, se le hace lo que se llama una transferencia del embrión, ¿no? Una FIP. Ajá. A un hombre también se lo podía hacer. ¿Hay tecnología hoy en día para, Mira, Ángel, para permitir...? No, al menos oficialmente no se ha hecho, pero que se puede hacer, sí. Y después, claro, a la hora de parir, el hombre no tiene vagina, pero se puede hacer una cesárea. Con lo cual, Miguel Ángel, en mujeres ya se ha hecho trasplante de útero, en mujeres ya han tenido bebés en úteros trasplantados. Me preguntas si en un hombre es posible trasplantar un útero. Te digo que sí. ¿Se ha hecho? Oficialmente no. Vale, no es... Pero sería posible que un hombre se quedase embarazado con trasplante de útero y tuviese ¿Pero eso es porque no es legal o existe alguna traba administrativa o legal para hacerlo? Sí, supongo que es la legislación que aún hoy en día pues, no se ha adaptado. El día que se adapte, pues... Pero técnicamente es posible. Es posible, ¿no? Sí. ¿Y qué influye, por ejemplo, en esto que me comentas, el aspecto psicológico de la persona? ¿En qué influye? Que hablamos de transformación, de transición, de cambio de sexo, de género, de mujeres a hombres, de hombres a mujeres, en la toma de decisión de quedarse embarazado o embarazada. Sería, es un poquito, ya no entra aquí, Miguel Ángel, el que tú te sientas, ¿no? Hombre o mujer. Hay hombres que son muy... Así como hay mujeres que son... Claro, la mujer de por sí, por el tema hormonal, Miguel Ángel, es mucho más de bebés, mucho más proteccionista, ¿no? Y mucho más mamá. Pues una madre es muy importante para cualquier hijo, ¿no? Pero también hay papás que son muy como tiernos, ¿no? Con lo cual, ahí no tiene que ver nada tu orientación sexual, sino más bien tu deseo como persona de ser padre o de ser madre en este caso, ¿de acuerdo? O sea que no tiene por qué ser un matrimonio homosexual, hombre o mujer. Claro, si es mujer ya lo pueden hacer, por supuesto, por su estructura anatómica, pero no tienes por qué pensar, imagínate pues una mujer que tiene una enfermedad, que no se puede quedar embarazada, y ese matrimonio de un hombre y una mujer, como tal, ¿no? Siendo heterosexual,
el hombre acepta trasplantarse un útero y tener un bebé. Es lícito. O sea que ahí sería una decisión más personal de una pareja, ¿no? Más personal Claro. Y no tener, por ejemplo, que utilizar los típicos vientres de alquiler, ¿no? Que sabes, el vientre de alquiler es que un matrimonio que no pueden tener hijos transfieren su óvulo, si la mujer lo tiene, y el espermatozoide del hombre, se hace un embrión en el laboratorio, ¿de acuerdo? Y ese embrión se trasplanta a una mujer, se que es implanta una una mamá, mujer. y esto es legal, Exacto. sabes que es legal en California, ¿no? Y hay muchos, en la prensa rosa, pues lo has visto, que ha habido pues, hombres que han tenido su bebé utilizando un vientre de alquiler. Esto depende de países también, ¿no? Sí, Porque en no es lo Europa, mismo la regulación en sí, Europa. que yo sepa, actualmente el único país que lo permite es en California, ¿no? En Europa no es posible y en España no es Estados Unidos, posible en California. el utilizar lo que llamamos mamás de alquiler o vientres de alquiler no es posible en España. Bien, el concepto de bebés a la carta, que ahora Sí, nos explicarás en sí, qué consiste, Jordi, sí. eso sí existe y es legal en Europa, ¿verdad? Sí, Sí. sí es legal Vamos a y explicar, ya... sí, Sí, primero en qué consiste el concepto sí. y... El concepto es sencillamente que una persona, siendo el hombre o la mujer, ¿no? Que es portador de un gen, imagínate, hoy en día, como ha avanzado mucho la medicina, Miguel Ángel, pues hay genes, por ejemplo, que van ligados a cánceres, ¿no? Por Sí, ejemplo, están lo que llamamos tanto en hombre como mujer, que son genes que si tú los tienes, pues eres portador de una enfermedad o tumoral, oncológica, o una enfermedad, por ejemplo, que sea la hemofilia, una enfermedad que sea un Duchenne, ¿no? Que son enfermedades que pueden acabar con tu vida, ¿no? Por alteraciones o enfermedades raras. Con lo cual, hoy en día ya es posible que ese embrión... Hay dos formas de hacerlo, Miguel Ángel. Es, uno, tú haces los embriones de esa pareja y entonces en esos embriones ya vas a detectar si son portadores o no de ese gen. Imagínate, por ejemplo, que todos los embriones están afectados porque es un tipo de alteración genética que es dominante, es decir, que tú vas a transmitir la enfermedad sí o sí. Entonces ya es posible hoy en día ese embrión hacer una alteración de ese gen, quitarlo y poner uno sano. Esto ya se ha hecho desde el año 2018. en esto influye mucho la calidad del esperma, por ejemplo, los hábitos de vida de Claro, la persona. pero uno es, dijéramos, como hemos comentado en nuestros programas, ¿no? Tu calidad del semen, ¿no? La calidad del semen de un hombre, ¿de qué depende? Pues de su estilo de vida, Miguel Ángel. Es decir, de si un hombre que hace deporte, no hace deporte, que se cuide, una dieta sana, los plásticos famosos, Miguel Ángel, que hemos comentado en nuestro programa mucho, el tema de fuma, eh, ciertos tipos de vacunas, todo esto influye mucho en su calidad del semen, ¿no? Pero luego, por ejemplo, una persona que aunque se cuide, imagínate que es portadora de una enfermedad, entonces esa persona no puede, es su estructura genética. E influyen también en el estado del embarazo de la mujer, vómitos, mareos, la calidad del esperma del hombre. No. ¿O hay Ahí algún sí que no, mito relacionado con eso esto? eso es un mito, Sí, sí. bien. O sea, la calidad del semen influye en que tú te quedes embarazada, la mujer, vaya, que se quede embarazada, pero ya una vez embarazada, no, digamos, si el hombre es más deportista o no, no influye en que tenga un mejor o peor embarazo. Eso sí Influyen que no. mucho, no influyen en el estado del embarazo de la mujer, pero sí puede influir en el resultado del embarazo de la mujer, Claro, ¿no? eso muchísimo. Que En que son esa dos mujer se cosas quede o no diferentes. embarazada Claro. influye muchísimo, claro, porque cuanto más de calidad sea el semen de un hombre, es mucho mejor, claro, De si una alguna persona se manera cuida. se está transmitiendo, Jordi, la toxicidad del estilo de vida, Totalmente, del Miguel Ángel. ambiente. Estamos hablando de microplásticos, Miguel Ángel, etcétera, totalmente. etcétera. Claro, Miguel Ángel. Cada vez, como bien saben, por dos motivos, ¿no? Cada vez las parejas, por desgracia, ¿no? No se pueden independizar económicamente y así como hace no mucho, Miguel Ángel, en los años 50, 1950, la media de edad de un hombre y de una mujer que tenían hijos era los 18, 20 años. Hoy en día, Miguel Ángel, esto nos parecería un disparate, ¿no? A principios de los años 2000 la edad ya subía a 25, 26 años, pero Miguel Ángel, actualmente la media de ella son 35 años. Date cuenta que una mujer de 35 años gestante ya es una mujer madura. Con lo cual, el tema económico es importante. Cada vez las personas, por temas laborales, tienen que atrasar mucho su edad biológica de tener un hijo. Y luego, Miguel Ángel, también hoy en día hay muchos problemas de fertilidad por el estilo de vida. El estilo de vida cada vez, en lugar de ser más tranquilo, ojalá que la inteligencia artificial
nos devuelva una vida más tranquila a los hombres y a las mujeres, por supuesto. Pero hoy en día, Miguel Ángel, el ritmo de vida de mucho más estrés, peor calidad de vida, los plásticos que hemos comentado, nuestra alimentación. Date cuenta que ahora la alimentación, Miguel Ángel, y ahora verás muchas cadenas de supermercados que toda va a ser ya precocinada, toda empaquetada, precocinada, que tú ya lo coges ya hecho al supermercado, lo llevas a casa, lo calientas y lo comes. Date cuenta, eso lo que va a alterar muchísimo nuestra calidad, tanto de salud como a nivel... Date cuenta que nuestros semen, Miguel Ángel, son nuestros propios bebés, con lo cual es imposible que una persona que no haga deporte, que no se cuide, que fume, que come comida precocinada, industrializada, procesada, tenga una calidad del semen buena. Eso es imposible. Con lo cual va a afectar y afecta hoy en día tanto al hombre como a la mujer a su calidad de semen y a su embarazo. Te cuenta, Miguel Ángel, que el embarazo, claro, aún hay una idea preconcebida machista, ¿no? Es tan importante el hombre como la mujer. Claro, esto es un 50-50, un 50%. Se quedan embarazados los dos, realmente. Claro. Entonces, hoy en día aún se piensan, cuando una pareja que tiene problemas de fertilidad mandan a la mujer al ginecólogo y el hombre hoy en día aún no se le considera, y es un error, porque el hombre somos el culpable para el bien o para el mal de una fertilidad o infertilidad. Sí. Con lo cual, Miguel Ángel, todos los hombres cuando buscamos embarazos, y las mujeres igual, todo el mundo tendría que revisarse antes de quedarse embarazado, claro, para ver una alteración y no encontrarse la sorpresa durante el embarazo. Durante el embarazo. Claro. Y volviendo un poco a la línea del comienzo de la entrevista, Jordi, hablábamos de los cambios, la transición de género. ¿Esto influye en el embarazo? Por ejemplo, hay personas que están en el proceso de transición, que tienen un tratamiento hormonal. Claro. Influye enormemente. No, por supuesto, claro. Sí. Date cuenta que, aparte de lo que antes comentábamos, el trasplante de útero, tendríamos que hormonar a esa persona, sí, para darse los mismos condicionantes que en una mujer de modo natural, ¿no? Con lo cual habría que hormonar a esa persona. Y ahí sí que influiría mucho en su orientación sexual. Claro, te cuenta Miguel Ángel que yo, por ejemplo, mira, yo como hombre, ¿no? Me trasplanto un útero, ok, pero si yo quisiera tener un embarazo, tendría que ponerme las hormonas condicionantes de un embarazo. Claro. O sea, con lo cual me transformaría, bajo la redundancia, en una mujer. Ajá. Hormonalmente, ¿de acuerdo? Con lo cual, claro, las hormonas, pero tú al ponerte unas hormonas te afecta no solamente a tu estructura anatómica, sino a tu modo de pensar, de sentir y de ser, ¿de acuerdo? Con lo cual también habría una transformación de yo como hombre. Y las que quedan con un embarazo accidental, ¿también influye el tema del tratamiento hormonal? Claro. Si una mujer, dijéramos, tú metes, pues yo qué sé, pues imagínate una mujer deportista o culturista que se esté hormonando por su actividad deportiva, sí, ¿no? Y se queda embarazada, claro, si ella continuase con su actividad deportiva y con ciertas hormonas, afectaría al bebé, al embarazo, y probablemente tuviese un aborto. Con lo cual es muy importante también el tema hormonal, de cara no solamente al sentir de una mujer, sino en lo que es el embarazo, claro, porque eso sí que no puedes cambiarlo. Eso sí que las reglas de la naturaleza son las que son, y ahí no podrías, o sea, tienes que adecuar esas hormonas al embarazo. Con independencia que tú o te sientas hombre o seas mujer, tu orientación sexual ahí no lo puedes sentir como persona, pero el embarazo debe darse con los condicionantes hormonales de mujer. Muy bien, Jordi, siguiendo con la línea que estábamos hablando. Sí. ¿Qué es el método ropa en las parejas homosexuales? Sí, claro. Tengo entendido que es entre mujeres. Hay que diferenciar, claro, si la pareja es homosexual masculino o femenino. Ajá. Si son dos mujeres, Miguel Ángel, ellas pueden elegir libremente, me explico, ¿no? Una mujer de la pareja puede dar su óvulo, sí, y gestar la otra. Eso como ellas lo acuerden, ¿no? O una puede dar su óvulo y gestar ella misma. Pero claro, el semen tiene que ser de donante, ¿no? Digo, porque son dos mujeres. Las mujeres tienen óvulos, ¿vale? Bien. Con lo cual, el semen es de donante, se hace el embrión y luego ellas deciden si se le trasplanta ese embrión a una mujer o a la otra. Y ellos lo eligen. El método ropa como tal sería que una mujer da el óvulo, semen de donante, se hace el embrión en el laboratorio y se
transfiere a la otra mujer. Que esto lleva a una que es discusión la que da luz. importante entre ellas, incluso, porque Claro, porque después claro, ahí... una tiene que elegir. Yo tengo pacientes Las que... dos tienen capacidad, pero una tiene que Claro. elegir ¿Y el problema qué pasa? Me quedé más adelante, las mujeres se separan. Claro. ¿Quién es la madre? ¿O quién pone el apellido? Entonces Sí. esto hay que legislarlo, ¿no? Tiene que quedar escrito entre las dos mujeres, ¿no? Para que quede muy claro, ¿no? Y quién será la madre o quién la potestad, porque luego, claro, mientras haya entendimiento, nunca hay problemas. ¿Está Cuando desarrollada se la separan, ley lo suficiente como para discernir no. el derecho de ambas? No, porque depende un poquito de... Es como si fuera un pacto de un matrimonio cuando se Claro. divorcia, ¿no? Tienen que... Lo tienen Yo que mi consejo es que quizá antes de... Porque pacto después... privado. Sí. Sí. Como tú, Miguel Ángel, puedes pactar con tu mujer... ¿A qué te puedes Cualquier cosa. casar por ganancia o separación de bienes? Pues lo mismo. Mi consejo es que un matrimonio homosexual, hombre o mujer, cuando se queden embarazados o embarazadas, que lo pacten antes y lo dejen bien escrito, porque eso Claro. vale. Se eleve a contractual Claro, para contractual. que quede... Porque claro, la legislación claro. es un problema porque claro, Miguel Ángel, si la paternidad, o en este caso la maternidad, la daría el que da el óvulo, pero claro, la que da a luz es otra mujer. La ley defiende a la parte genética, no a la mujer que ha dado a luz, con lo cual es importante que antes lo pacten. Es importante. Ya. Claro, y si son dos hombres, ¿qué pasaría? Claro, dos hombres, de momento, hasta que no se haga el trasplante de útero y se haga el tal, que hemos dicho que hasta hoy en día no se ha hecho, es posible, sí. Entonces, ¿ellos qué hacen? Dos hombres tienen que utilizar un útero de alquiler o una mamá de alquiler que se llama. El semen es de ellos. ¿Qué pasa? Que esto no es legal en España. No, en España no. Entonces, uno de los dos da el semen, claro. Ahí lo mismo, es importante que eso lo pacten antes de quedarse embarazados y el semen se coge el óvulo de esa mamá o vientre de alquiler, se hace el embrión y se transfiere a esa mujer. Tengo entendido... Esa mujer da luz y ese bebé vuelve a ellos. Pues es muy importante la legislación. Y complicado, sí. El tema de la legislación. Tengo entendido que está en desarrollo algo relacionado con este tipo de embarazos, ¿no? Claro, pero es importante que eso ya sea un poquito más de prisa a los legisladores, porque eso la gente ya lo está haciendo. Bueno, las leyes siempre van un poquito... Claro, pero, hostia, Miguel Ángel, esto ya lleva 15 años que se está haciendo, con lo cual yo creo que ya en lleva España, un tiempo, claro. como somos un país progresista, ya tiene que estar esto completamente que hay una demanda, clara. Claro, tenía que ser ya que ya estuviera legislado y hecho, porque esto existe. Y que tengamos que recurrir a países y ubicaciones externas. Y que esas personas tengan que recurrir fuera, yo creo que España... un país bastante avanzado como para entenderlo. Que tiene que estar ya legislado para que las personas no tengan que... En el aspecto económico, Jordi, ¿cuánto puede costar un tratamiento para quedarse embarazado? Claro, mira, embarazada, ¿no? Una pareja de este tipo. Claro, es diferente ver lo que es el acto sí, lo que es hacer el embrión y la FIP, suele costar entre 10.000 y 12.000 euros, yo hablo a nivel de España, ¿eh? Ajá. En general. Claro, luego ya lo que se pacte la mamá de alquiler depende de cada país, lo estamos comentando. Es diferente que se haga en California, pues que al ser un país desarrollado el costo será diferente a si tú lo haces en Tailandia, ¿no? Con lo cual, ahí depende de cada país la legislación y lo que pacte la pareja de esa mamá o vientre de alquiler, ¿no? Pero lo que es hacer el embrión, antes de transferirlo, suele costar 10.000, 12.000 euros. Que es una cantidad importante. Sí, tanto en hombre como mujer. Claro, y que por eso mismo el tema de elevar esto un poco a privado, a contrato, Sí. Sí, es lo recomendable, entiendo yo. Claro, por eso después hay problemas. Porque, claro, bueno, hay problemas. Cristiano Ronaldo, para ir muy lejos, casos, Cristiano Ronaldo, él utilizó una mamá de un vientre de alquiler para hacer esto que estamos comentando. Y él lo hizo muy bien, lo legisló y él tiene, creo que son 2 hijos de él. No sé si es 1 o 2 hijos de él que fueron de una mamá de alquiler. Oye, pero os digo que esto ya se está utilizando mucho hoy en día y yo creo que la legislación ya tiene que ser adaptada a nuestros tiempos y tendría ya que ser clara y Jordi, dejarlo... entrando en adopciones, no sé si se está priorizando algún tipo de pareja en adopción en España o se toma igual por igual. Se toma igual por igual. Afortunadamente en España no se toma, como diría, no hay la orientación sexual. Te refieres si un hombre, una pareja es heterosexual o homosexual, que están en igualdad de condiciones a la hora de adoptar a un niño. Sí que es verdad que luego las parejas que quieren adoptar un bebé con algún tipo de alteración o enfermedad,
Sí, pues claro, tienen prioridad porque aceptan ese bebé que no sea sanito, y sí. entonces se les da prioridad en esa adopción. Vale. Y en esto, hablando de más que de prioridades, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Y cuál es tu opinión acerca del tratamiento, la adición de genética en cuanto a la supresión de ciertas enfermedades que puedan afectar Sí, al bebé, sí. ¿no? Yo creo Eh, que ¿Qué opinas sobre esto? que por causa ética y por sentido común, Miguel Ángel, a ver, yo todo lo que sea evitar enfermedades como médico y como defensor de lo que es la ciencia, yo si puedes evitar que un niño, ¿no? Con independencia de tu sentir religioso, si puedes evitar una enfermedad, yo para mí es mi punto de vista ético como médico es mucho mejor evitarlo, ¿no? Mm. Hoy en día, si tienes ya los medios, la tecnología de poder evitar enfermedades y que ese bebé sea sano, ya no por los padres, pero también por el bebé. Yo pienso que hoy en día, si puedes evitar que un bebé nazca con una enfermedad, y Miguel Ángel, que lleva asociada una malformación y una muerte de un año, 2 años, y tú puedes evitar ese mal, yo pienso Para esto en que es concreto, loable, sí. sí, ¿no? Luego ya, por ejemplo, éticamente En sí que 2018 hubo que ya se levantó hizo. bastante polémica en China, En China, ¿no? correcto. Y se hizo y Que, ya se ha hecho. pero es una edición genética más, levantó mucha polémica porque creo que estaba relacionada con el tema de una edición, un perfil, ¿no? Sí, Con unas determinadas características sí, sí, físicas, ¿no? física, Esa correcto. persona. Pero Yo todo lo que sea, a ver, esto es diferente a lo que estamos hablando, claro, ¿no? Tu todo lo opinión, que sea por enfermedades sí. médicas yo lo defiendo. Lo que sí que no defendería es ya que tú puedas elegir un bebé que diga, no, yo quiero un bebé que mida un 95, de ojos claros, no sé qué, de Que esto calvo. lleva ya unas Eso connotaciones, ya ahí sí, yo pienso es que no, un porque poco delicado. ahí jugar a ser dioses, yo ahí no Mm, jugar a ser dioses, entiendo, y sí. vágame la expresión, aquí nadie es Dios, por supuesto, un médico, pero que si tú puedes evitar una enfermedad y un sufrimiento de una persona, sí. Que tú, por ejemplo, lo hagas por una causa, porque claro, esa alteración lleva sus riesgos, ¿no? Entonces tú, que juegues con tu embrión puramente por una causa, digamos, estética, no, eso sí que no lo defiendo. Y realmente, éticamente, no es legal, ¿eh? Está clarísimo que no es legal. No es legal y éticamente yo tampoco lo defendería. Bien, ahí vamos al tema de embarazos. Sí, Están los que se llaman úteros artificiales. sí, Eh, ¿Puedes explicarnos un poquito en qué sí. consisten Hoy en día hay y empresas, para ¿eh? qué se aplican, ¿no? Vale. Exactamente. Hoy en día hay empresas que están intentando hacer que ya un embarazo sea posible externamente, ¿vale? Ujú. Hoy en día aún no es viable, ¿eh? O sea, hoy en día es como una incubadora, que hoy en día la ciencia que ha hecho, ¿no? Y hay empresas que están trabajando y estudiando para que luego ya una mujer, el tiempo de gestación, luego ya cada uno tendrá sus pensamientos o sus condicionantes, ¿no? Pero hoy en día se está investigando una especie de incubadora externa, que es lo que se llama un embarazo ectópico, con lo cual tú, Sí, esa mujer hace su gestación fuera de su útero, de su sí, cuerpo, de su de útero. su embarazo, Ujú. ¿vale? Y después ya pues el niño nace. Hoy en día, Pero que son máquinas. si son máquinas, Ujú. es una especie de útero artificial Sí, que quiere que ese ser vivo pues haga toda su incubación completa. Se está haciendo y estudiando en animales, ¿vale? No ajá, se ha conseguido hoy en día un embarazo completo, ¿vale? O sea, un embarazo vaya. y un parto, parto, perdón, ahí no habría parto, Sí, pues un sería proceso de proceso embarazo total. de gestación. Se Sí. está investigando, ¿eh? Eh, Hoy en día se está empleando, por ejemplo, para que un bebé, por ejemplo, cuando ha nacido o por causas de enfermedad de la madre, se ha tenido que sacar de esa mamá con 20, 22 semanas, que hacemos una incubadora artificial y eso hoy en día se hace. Y se ha conseguido llevar a cabo, creo que, si no me falla la memoria, de ya un bebé con 18 20 semanas, ¿vale? Todo el proceso no se ha podido conseguir. Hoy en día, Completo completo, no se ha no. A día conseguido. de hoy, 15 de agosto de 2026, no es posible. Se está investigando en animales, ¿vale? Y se piensa que dentro de un año y medio se pueda conseguir ya en animales. Que toda una gestación sea fuera del útero de un animal. Bien, el embrión como tal, ¿Sí? cuando ya, digamos, está fecundado, ¿Sí? eh, y antes en el proceso de fecundación, etcétera, etcétera, es muy curioso, pues los estados legales cambian a medida que se implanta, no se implanta, se trasplanta, Sí. ya está en un embarazo y ya ha nacido el bebé, ¿no?
Explícanos un poco todo este proceso de quién es propiedad, ¿se Claro, considera una propiedad intelectual? no, es que aquí estamos... Sí. A ver, una cosa es lo que ya médicamente se puede hacer o no, ¿no? Y lo que se regularice, lo que antes comentamos, imagínate, Miguel Ángel, yo defiendo, y se está haciendo, pero todo y eso ha causado polémica, que un embrión se pueda manipular, ¿no?, de una alteración genética que va condicionada a una enfermedad maligna, Sí. o sea tumoral o maligna por una alteración o malformación de ese bebé. Sí. Vale. Y luego hacerlo por causas puramente estéticas, ¿no? Que eso me parece atroz. Vale. Y lo antes estábamos comentando, Miguel Ángel, dentro de no muy poco será posible trasplantar un útero a un hombre, porque una mujer ya se ha hecho, y que esa mujer tenga luz. Y después eso, Miguel Ángel, dentro de nada también será posible, hoy en día no es posible, que haya una gestación artificial, ¿no? Si antes estábamos comentando en parejas homosexuales, hombres y mujeres, quién es el padre o la madre según quién da lo que es el semen o el óvulo, claro, porque hoy en día una prueba de paternidad se baja en el ADN del padre o de la madre, con lo cual, a día de hoy, si las reglas del juego, si las leyes no se van aplicando, a día de hoy, en España y en todos los países de Europa, la ley defiende a la genética, es decir, el que da el semen y el que da el óvulo son los padres. Vale. No el que da el útero para gestarlo o luego, si fuese una máquina, que fuese gestante, ¿no? Y luego ya imagínate el debate, Miguel Ángel, de... Sobre esto hay debate abierto, ¿verdad? Claro, Miguel Ángel, o luego tú, por ejemplo, que tú pudieras tener una copia tuya de Miguel Ángel, claro, para luego más adelante, en el futuro, si te falta un órgano, que tú puedes utilizar ese Miguel Ángel, quitarle un órgano. De eso ya hemos visto películas. Y esto, Miguel Ángel... ¿es posible? Sí. A ver, Miguel Ángel, piensa. La famosa oveja Dolly, sí, estamos hablando que fue en el año 2012. Miguel Ángel, ¿tú piensas que si un animal como la oveja Dolly o clones que se han hecho con vacas o más animales en el año 2012, Miguel Ángel, estamos en el año 2026, ¿tú piensas que eso hoy en día no es posible? Claro que es posible en humanos. Es una barbaridad, ¿Se ha hecho? Mucho tiempo, claro. Oficialmente, no. ¿Qué pienso? Que si se ha hecho, yo pienso que sí. Pienso, es mi opinión, cuidado. Oficialmente no hay ninguna persona que sea un clon de nadie oficialmente publicado. ¿Que yo piense que es posible? Por supuesto. ¿Que se ha hecho? Yo pienso que sí, pero que no se ha dado a luz. Aquí se plantean cuestiones muy éticas. Claro. Por ejemplo, se puede dar el caso de un hermano, la selección de un embrión específicamente para la cura de una enfermedad de un hermano. Claro. Se pueden dar escenarios de esto que estabas comentando hace un momento, Jordi, de pues eso, que yo tengo una necesidad con la intención de alargar mi vida. Claro. Aquello de a la carta, claro. Cuando entendemos bebés a la carta, claro. Claro, estos son como casos muy especiales, ¿no? Cosas como muy específicas. Pero esto, Miguel Ángel, particularidades. Se puede dar, ¿eh? Se puede dar, pero el elegir, yo no sé hasta dónde el derecho, ¿no?, de una persona de elegir el pelo, el color de pelo, sí, la altura. Yo pienso una atrocidad, porque además tú piensas que los cánones estéticos cambian, ¿no? Claro. Con lo cual, bueno, lo que pueda ser posible, pero hombre, yo creo que jugar con la naturaleza por causas estéticas, Dios mío. Ya creo que hoy en día ya se hace bastante de amor externo, que si encima ya juzgamos a las personas y luego el cerebro, que Miguel Ángel, que entonces harías que todos fueran guapos y el cerebro que... ¿sabes lo que te digo? Esto ya me parece ya jugar... No sé si recuerdas una película antigua que interpretaban Arnold Schwarzenegger y no recuerdo el nombre del actor, el pequeñito, que eran gemelos. Ah, sí, el Danny DeVito. Danny DeVito. Sí, que eran completamente pues diferentes. Por ejemplo, Miguel Ángel, por ejemplo. ¿Se podría dar un caso así en la vida claro, real? claro, Miguel Ángel, claro que sí. Pues yo pienso que ya a ver, y me parece una hipocresía que esto no se hable, hubiese un debate a nivel internacional y ya se legisle. Pues me parece que todo el mundo es una hipocresía porque todo esto ya es posible. Yo pienso que ya se ha hecho, oficialmente no se ha publicado, pero Dios mío, yo pienso que ya todo esto no hay que ser hipócrita y hay que legislarlo, porque hoy en día la ciencia médica y la tecnología lo permiten, Miguel Ángel. Con lo cual, ¿y ya qué vamos a esperar? Que luego una máquina diga ya que es posible un embarazo fuera de un cuerpo humano, que digo, a día de hoy no es posible, pero Miguel Ángel, dentro de muy poco tiempo será posible.
yo creo que tenemos que adelantarnos un poquito a esos cambios y legislarlos. Y ya decir si es ético o no hacerlo, pero no esperar que esto se produzca para luego que alguien lo haga y después decir que no y cada uno opinar. Yo creo que son debates que hoy en día teníamos que hacerlo y ser claros y no ser hipócritas. Has nombrado antes, has dicho una frase que yo creo que es bastante acertada, que en algunos ámbitos se puede estar jugando a ser Dios, ¿no? Entonces, siempre el tema de la reproducción natural es lo prioritario. Claro. Que esto sea para casos muy específicos, muy claro. concretos, ¿no? Y dentro de la salud de la reproducción natural, me gustaría tocar un tema también, porque hay muchos... Pero una cuestión. Sí. Date cuenta, hoy en día se ve normal, afortunadamente, Sí. que una pareja utilice técnicas de reproducción asistida para quedarse embarazados, ¿no? Ajá. Cuando empezaron, no. Miguel Ángel, yo, por ejemplo, me dedicaba a la reproducción y al tema del semen y, bueno, Dios mío, hasta hacer una vasectomía, yo tuve hasta un paciente de su condición religiosa que hasta me insultaba. Cuestiones éticas. O sea, claro. por favor, hay que ser un poquito... A ver, no podemos jugar a ser... Eso por supuesto, ¿no? Pero, hombre, yo creo que hoy en día ayudar a una persona, un matrimonio, hombre o mujer, o homosexual, heterosexual, a quedarse embarazados, si la ciencia lo permite y con sentido común, es bueno ayudarles, ¿no? Pero hay que hablarlo. Claro, y ser claros y que también... no quiero criticar a ninguna condición religiosa. Darle sentido, no sé darle sentido a las cada cosas. religión que piensa al contrario, ni quiero meterme en ello, pero yo creo que hay que adaptarse hoy en día las religiones o los modos de pensar a esas cosas que hoy en día, por suerte, se pueden hacer. En la época medieval, Miguel Ángel, la gente se moría de una apendicitis. Sí. ¿Y qué pasa? Hoy en día la gente no se opera para no volverse una apendicitis, que antes llamaban el mal del costado. En 1500, Miguel Ángel, se morían de una apendicitis. Y eso es jugar a ser Dios. Y de menos. Hoy en día, tu hijo, tu hija, o tú, o yo, tienes una apendicitis, vas al hospital y te curan, ¿no? Claro. Que eso es jugar a ser Dios. No, yo pienso que no. Con lo cual, con esto de la gestación y los embarazos, Miguel Ángel, creo que tenemos que ser no hipócritas, ser claros y definirnos. Y esto que estábamos comentando, Miguel Ángel, de los clones, yo creo que ya hay que hacer unas pautas, ponerse de acuerdo y ser contundente en esto, porque si no es que... legislarlo de alguna manera, que quede regulado. Porque todo lo que no está legislado da condicionantes a hacerlo y lo que una vez hecho... Debates éticos, todos los cuando que quieras, salga, imagínate, mira, pero definirlo de una vez. Si mañana lunes hay un país que dice, mire, he hecho un clon de tal persona, ¿y qué va a pasar? ¿La gente lo va a criticar? Oye, porque antes no nos hemos adelantado. ¿Y ese clon es un ser humano? ¿Le damos a dar nombre de ser humano o será un ser inferior y lo podemos destripar para utilizarlo como donante de Pero aquí, órganos? Jordi, también se está hablando mucho de, claro, que hay países en los que este tipo de regulaciones y tal no van a existir nunca, no voy a dar nombre de países, pero que pues se atreven con todo. Y luego nosotros estamos como un poco regulando demasiado. Si por un lado estamos jugando a ser dioses y por otro lado no regulamos, está claro que hay un vacío en el que puede meterle mano cualquiera, ¿no? Miguel Ángel, tú sabes que hoy en día... ¿Qué opinas? Tiene que haber una regulación yo sí, pero a nivel internacional, porque hoy en día, Miguel Ángel, lo que te iba a decir... Y ponerse de acuerdo todos los países. Miguel Ángel, hoy en día, si tú haces números de los trasplantes que hay en el mundo, un 10-15% las cifras no cuadran. Es decir, a alguien le han quitado un órgano con o sin consentimiento o a cambio de dinero para que ese riñón, ese hígado u otro órgano se trasplante. Esto, Miguel Ángel, hoy en día ya existe y no se está legislando y todo el mundo está mirando a otro lado. Oiga, yo creo que, por favor, seamos serios, legislemos esto y, Dios mío, porque si no estamos... Lo que tú decías, Miguel Ángel, si eres un país desarrollado o tienes dinero, eres superior a otra persona y le puedes pagar, oye, para quitarle un órgano. Más adelante, cuando ya los clones los hagan oficiales, porque, te repito, hoy en día es posible, los hagamos oficiales, ese clon lo podemos destripar. ¿Cuánto le pagaremos a la fábrica que te dé tu órgano, tu riñón o tu corazón? Yo creo que, por favor, estos debates hay que ya hablarlos y las comisiones éticas médicas tienen que ponerse de acuerdo y legislarlo. Porque esto, Miguel Ángel... Por ejemplo, Jordi, cosas como que se está utilizando, se deja o el semen de un muerto. ¿Qué opinas tú de esto? Por ejemplo, sí. Es un tema... Miguel Ángel, por ejemplo... Que podemos hablar seguramente pero mira, muy a fondo, pero... Mira, el semen a de grosso muerto modo, ¿qué opinas? se puede utilizar, sí.
Pero esa persona, antes de morir, lo que está comentando, debe dar su autorización para ser utilizado. Y en España, por ejemplo, y en muchos países de Europa, tienes un año para hacerlo. Pero el muerto... Ya está legislado. Sí, menos mal. Pero el muerto tiene que dar su consentimiento, ¿ale? Previo. Si no lo da, no puede utilizarlo. Porque después no va a poder darlo. Claro, pero entonces utilizarlo sería sería legal, es decir, sería ilegal. Si no ha dado el consentimiento. No puedes utilizarlo. Y tal no se puede utilizar, de ninguna forma ni manera. No. Pero es bueno el legislarlo con un mismo con una actuación judicial, en un caso especial. Si una mamá quisiera utilizar el semen de su marido, porque imagínate, a ver, bien Ángel, pues que no ha dado tiempo y se ha muerto. Fallece, y esa pareja, tristemente, claro, tuviese un embrión o el semen del marido, que es un matrimonio que ha tenido un hijo por reproducción asistida, se muere el marido y un accidente de tráfico, una cosa... Claro, si ya sabes una enfermedad, es un cáncer, te da tiempo a debatir. No podrías. No se puede. Legalmente no podrías, si el marido no ha dado su consentimiento. Pero, ¿qué pasa? ¿Se ha transferido el embrión? ¿Se ha hecho o no? Y estamos en el mismo debate. Por favor, seamos rectos, legislemos. ¿Pero es firme la ley en eso o mediante una autorización judicial igual se puede abrir la puerta? Es firme. Porque, claro, el que da el consentimiento, como todo en la vida, Miguel Ángel, está muerto. Claro. Entonces, claro, si antes no ha dado el consentimiento, que de hecho tú tienes una persona que está muerta, autorizar su semen o su óvulo, si es una mujer. Imagínate que es al revés, que es una mujer que es la que se muere y el marido... imagínate que estuviera en un proceso de reproducción. Imagínate, Miguel Ángel, te pongo un caso. Ella se muere y tienen el embrión. Y ese hombre, con todo el derecho del mundo y el amor del mundo, quiere utilizar ese embrión para utilizar un vientre de alquiler. Como la mujer o el hombre no hayan dado el consentimiento, no podría utilizarlo. ¿Lo han hecho? Pues no lo sé. ¿Tú crees? Y claro, si se va a otro país y lo hace, es que imagínate los debates que hay, Miguel Ángel. Sí, hay unos debates. Porque la ley, los países, yo creo que tiene que ser unos dogmas a nivel mundial. Ya no es de un país, que España, porque si no, me parece a mí... esto se tiene que legislar a nivel mundial. Porque si no, Miguel Ángel, imagínate el tema. Aquí no, pero coges el embrión, viajas y te vas a Portugal y lo haces. O te vas aquí a Marruecos y lo haces. O te vas a Albania y lo haces. O te vas... Hay que ser un poquito... Porque si no esto... Y Miguel Ángel, va a ocurrir ya con esto de los clones y si con los trasplantes de órganos ya está ocurriendo, aquí estamos esperando. Puede que esté ya incluso ocurriendo en el caso, por ejemplo, de personas que tienen dolencias como de suelo pélvico, algún problema de impotencia o de baja libido y tal, que esté sucediendo esto, que se estén yendo a soluciones más drásticas. Miguel Ángel, hay un señor y se está permitiendo y encima se expone en redes sociales. Perdona, Jordi, ¿tú crees que esto hay que trabajarlo más? Por ejemplo, una dolencia en suelo pélvico. Sí. Que hay gente que, pues la incomodidad por el dolor, por lo que sea, pues es incapaz de eyacular, por ejemplo, un hombre. Cosas así. O el tema de la libido. Sí. Que lo utilicen como excusa para utilizar métodos de embarazo alternativos como pueden ser estos. Claro, mira, en vez de trabajar a lo mejor la dolencia. Claro, y si tú un suelo pélvico lo refuerzas un hombre o una mujer, el suelo pélvico es muy recuperable y se puede recuperar completamente, con lo cual, ¿qué pasa? Porque tú no quieres hacer gimnasia, ir a pilates, nadar o ir a hacer deporte, eres comodón, una mujer, ahora pongo una mujer porque un hombre de momento no se ha quedado embarazado cuando sería posible. Y lo ve como más cómodo y rápido. Claro, utilizas el vientre un alquiler o utilizas una máquina cuando ya esté disponible. Pero claro, mira, Ángel, hoy en día muchas mujeres eligen o parir por debajo o hacer la cesárea para que no se les anchen las caderas, o se recortan costillas también para quedarse mucho más estético. O sea, ya se permite. ¿Y por qué no podrás permitir ya cuando haya la máquina externa que tenga el embarazo, que una mujer elija la máquina externa, su cuerpo no se transforma, evita el parir las estrías del embarazo y de la luz, utilice la máquina externa por su salud y por su bienestar? ¿Por qué no puede ser? Por favor, vamos a legislarlo, porque dentro de muy poco será posible. La ciencia avanza rápidamente y será posible, porque en animales ya se está a punto de conseguir, será posible el hacer una gestación ectópica de esa mujer o ese hombre. ¿Vale? Entonces, vamos a legislarlo, Miguel Ángel, porque estoy en 1 año, 2, o 3, a lo máximo, será posible. Tenemos, Jordi, mucho recorrido todavía por delante, por lo que veo. Pero da miedo. Hablando y profundizando en temas como este, te das cuenta de lo amplio. Pero si, Miguel Ángel, programas como el nuestro, que hable de este tipo de debates, de genética, de sexología,
¿Cuántos programas hay, Miguel Ángel? Y que no tenemos un debate armado, sino simplemente estamos hablando ponemos lo que es. Ponemos lo que claro. es, mostrando la realidad. Porque si esto fuera un debate sería demoledor. Sí, sí. Hay opiniones tan diversas sobre esto que es que tenemos que meterle mano, hay que legislar. Claro, Miguel Ángel, y tenemos que ser consecuentes con lo que hay y las personas lo que quieren. Miguel Ángel, lo que tú y yo estamos hablando, estuviéramos en 1500, nos estarían quemando la hoguera, la Inquisición, ¿no? ¿Estamos o no estamos? Nos llamarán brujos. Sí, desde luego. O sea, a ver, afortunadamente los avances han habido, nuestra ética, nuestro modo de pensar, pero creo que ahora la ciencia está avanzando muy rápidamente, pero la ética y las personas no estamos adaptándonos. La mentalidad no va al mismo ritmo. Y creo que tenemos que hacerlo, Miguel Ángel. Afortunadamente, en temas sexuales hemos avanzado, pero en todos estos temas genéticos de clones, embarazos fuera de la mamá o del papá, yo creo que no estamos avanzando. Y en esto influyen también mucho las modas. En los próximos días quizás hablemos también de cosas como la lactancia, ¿no? De que se mira mal a las mujeres que dan el pecho, o hasta qué edad hay que darla o no darla. Sí. Son cosas como muy amplias. Ya no es una cuestión de opinión, sino una cuestión médica. Vamos a mostrar la realidad. Que dar el pecho a un bebé es lo más sano que hay. Es lo más sano que hay. Pero Miguel Ángel, solo lo dan, no llega ni al 50%. Lo pongo como ejemplo porque se están sustituyendo. Claro, porque luego, claro, la mama se cae. La naturalidad, claro, sí. Estamos lo mismo, Miguel Ángel, claro. Con lo cual, claro, yo no soy nadie para decir si una mujer da una lactancia con sus ideales, ¿no? Por Dios, a mí que no me... Pero no vamos a hablar de ideales, real, vamos a hablar de el hecho real, realidades, claro. Apenas el 50% dan lactancia más allá de 3 meses. Claro. Hecho real, Miguel Ángel. Cuando hace 50 años... Y muy mal. El 90% de lactancia hasta los 3 años. Solo nombra 3 cosas negativas de no dar la lactancia más allá de los 3 meses. Dios mío. Para la salud del bebé... La salud del bebé es fundamental. Las defensas, enfermedades, y luego lo que está demostrado es toda la parte de neurotransmisores, flora intestinal, o sea, hablaremos de los próximos días. Ese debate no se admite, pero la lactancia a fondo de este es tema. 1000 veces mejor que dar un biberón. Pues yo creo que hasta aquí, Jordi, hoy, con el tema de nos quedamos embarazados todos. Y ojalá nos oigan, la gente, habrá debate y sobre todo las ciencias, las academias médicas tengan su y abrimos sus un debates. Debate, la gente va a poder opinar en el vídeo que vamos a sacar pronto. Por supuesto. Ya en redes. Y que opinen. Que y siempre con vamos respeto. A seguir tratando los próximos. Claro. Y siempre con respeto y consenso, Miguel Ángel. Como te dices las cosas. Siempre hemos dicho que el sexo y la ciencia es con respeto y consenso. Que nadie se sienta cohibido en sus relaciones personales ni que tomen lo que estamos diciendo aquí sin más allá de la valoración médica y de un experto. Claro, y respetando, Jordi, en este tema. Y respetando a las personas con sus ideales y creencias. Pero por Dios, tenemos que ser serios en este tema, pero ya. Con urgencia. Pues muchísimas gracias, Jordi. A ti, Miguel Ángel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pronto. Gracias a ti. Gracias.